Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, titulado El final de los tiempos. Recordando que cuando se habla del final de los tiempos en los textos de la Biblia antiguos, en estos textos mesopotámicos, no se refiere a que el mundo va a acabar, como se entiende mucha gente hoy, como las religiones a veces le meten en la cabeza a la gente esa estupidez de que el fin va a llegar, que ya Cristo viene, arrepiéntase, que ese cataclismo que sucedió, ese terremoto, ese tsunami, es anuncio del fin de los tiempos por los pecados de la gente. Entonces esas estupideces no tienen nada que ver con lo que se habla en los textos antiguos del final de los tiempos. Se habla en un contexto de poder, de lucha por el poder de estas personas de raza distinta a nosotros y a las cuales nosotros nos parecemos, llamados los Anunnaki, los que vinieron de Nibiru, los que descendieron del cielo, o sea, de otro planeta a la Tierra. Esta gente en medio de sus luchas anunciaban tiempos distintos, tiempos nuevos, y esta cuestión de nuevos tiempos viene muy fundamentada en los textos que hacen referencia a Marduk, ahí en Babilonia, en Mesopotamia, luchando por el poder, por tener la supremacía del poder sobre el planeta Tierra, cuyo centro estaba en Nippur, ahí en Mesopotamia, y ahí vivía Enlil, que era el comandante en jefe de los Anunnaki aquí en la Tierra, que llegaron y se apropiaron del planeta. Después de miles de años crean a los terrestres y comparten ese poder con ellos hasta cierto punto. Y sobre Marduk entonces, que erigió una ciudad llamada Babilonia ahí en Mesopotamia, que era territorio de Enlil, en esa lucha por el poder, Marduk se apoyaba en los astros, cosa que le interesaba solo a ellos. A los terrestres no tenían que ver nada con eso, no tenían la tecnología para ver los astros en su plenitud, elaborar teorías astronómicas sobre los astros, pero los Anunnaki no, eran una civilización mucho más avanzada que nosotros, o son, y Enki elaboró esas definiciones de los nombres de las constelaciones, y los jefes de los Anunnaki, Marduk, Enlil, Anu, Enki, las principales se comenzaron a atribuir constelaciones, o sea, en nombre de ellos, como que esas agrupaciones de estrellas que Ea o Enki había designado en un tiempo que vivió en la luna con su hijo Marduk. Estudió todo el firmamento porque él decía, desde la luna se ve mejor el firmamento. Entonces fue allá con su hijo Marduk un tiempo, 2 o 3 años terrestres, y allá elaboró él esa teoría, nombró esas constelaciones, esas agrupaciones de estrellas, uno le puso tal nombre, y que representaba a tal personaje importante de ellos. Inventó esas casas zodiacales que todavía se usan hoy, y ellos se guiaban por esas teorías astronómicas. Por ejemplo, la constelación que Enki nombró como la constelación del Toro, que no tienen forma de ningún animal, ni de Piscis, ni de toro, ni de cangrejo, ni de escorpio, ni de virgen. Simplemente esas imágenes son en la imaginación. Son simplemente agrupaciones de estrellas que la imaginación humana o de estas personas Anunnaki le puede dar la forma que ellos quieran. Pero esa llamada constelación del Toro, para ponerle un ejemplo, se le atribuyó entonces a Enlil, que era el comandante en jefe aquí. Mientras el Sol saliese en esa constelación, en esa agrupación de estrellas que ella llamó constelación del Toro, el poder le correspondía a Enlil aquí en la Tierra. Ellos se guiaban por esas cosas.
cuando el sol ya no saliese más en la constelación del Toro, o Taurus en latín, sino en la constelación del Cordero, que representaba a Marduk, entonces esta gente interpretaban que el poder aquí en la tierra debía entregársele a Marduk, porque el sol salía por su constelación del Toro, era su época. Se guiaban por esas cosas. Y eso guiaba la lucha por el poder de ellos aquí en la tierra, el poder del comando en el planeta. Marduk, como ya vimos entonces, se fue a residir a Babilonia, un territorio que era de Enlil. Construyó Babilonia, levantó una torre de lanzamiento la primera vez, pero Enlil se la destruyó. Dice, esto es demasiado, tú vienes aquí, quieres construir una torre de lanzamiento, o sea, como un espacio fuerte. Y se la destruyó, y ese hecho está en la Biblia, muy resumido, cuando se habla de la torre de Babel. Babel era Babilonia. Y la torre era una torre de lanzamiento de naves. Después de la catástrofe nuclear, que arrasó con miles de habitantes de Sumeria, miles tuvieron que emigrar a otros lugares del planeta. Muchos de los Anunnaki que vivían ahí, que eran tenidos como dioses en sus palacios por terrestres, seguidores, se fueron con ellos a otras partes del planeta. Otros se quedaron, otros se fueron a vivir fuera de Mesopotamia, de esa región ahí entre el Tigre y el Éufrates, pero se quedaron cerca por los países de alrededor, como por ejemplo lo que hoy es Irán, Armenia, esos países por ahí, Israel, Palestina, todas esas regiones, Siria, Turquía, se fueron alrededor de Sumeria, donde no había llegado la nube tóxica, y se establecieron ahí una gran inmigración. Y también llegaron personas, después de 70 años que ya el terreno se fue curando de esa radiación, comenzaron a llegar esa gente que emigró de Sumeria, se llevó su cultura, sus avances que tenía la civilización Sumeria se la llevó. Y llegaron otras personas de otros lugares a vivir en esos territorios que habían sido abandonados por los sumerios por causa de la radiación. Entonces hubo una emigración y una migración. Marduk entonces residía en Babilonia, estableció su reinado. Enlil se lo entregó después de la ruina de Mesopotamia por el ataque nuclear. Y Enlil se vino a vivir aquí con su hijo Ninurta a sus nuevos dominios, que tenía como centro a Tiwanaku, en lo que hoy es Bolivia. Entonces Marduk se abandonó Egipto, que eran sus territorios, lo que hoy es Egipto, y se lo entregó a dos de sus hijos, que fueron Osiris y Set. Entonces en Egipto se seguía venerando a Marduk con el nombre de Amon-Ra o Amén, que significa el invisible, porque se fue y vivió miles de años fuera de Egipto, se fue a Babilonia, ¿no? Y a otros lugares del planeta. Entonces en Egipto se le veía a él como el invisible. Y se le veneraba también como si fuera el sol. O sea, seguidores de él que siguieron en Egipto, sumos sacerdotes, servidores de su religión, expandieron esas creencias, ¿no?, entre los terrestres que le seguían, de que ese Dios Amon-Ra ahora es invisible porque no aparecía por ningún lugar. Y dice ese Sharia Sitchin, dado que Ra o Marduk estaba físicamente ausente de Egipto, fue en Egipto donde su religión estelar se manifestó del modo más claro. Allí Atón representaba al Sol, al planeta Nibiru, y en definitiva a Marduk como su representante aquí en la Tierra. Allí Atón, la estrella de los millones de años, el planeta Nibiru. Recuérdense del faraón Akenatón, que fundó esa nueva religión. Eliminó las otras religiones de los otros dioses, seguidores de Enki y de Marduk que había en Egipto, y Akenatón como faraón o rey en Egipto
asumió una religión de Estado y que era, veneraba el sol como si fuese el Dios máximo y dejó de lado los otros dioses. Y esa religión de Akenatón tiene el nombre la parte final del nombre de él es en honor a Atón, que es el planeta Nibiru, la estrella de los millones de años, ¿no? Porque la gente de Nibiru vive millones de años en comparación a nosotros aquí en el planeta. Akenatón, que fundó esa religión, la estrella de los millones de años, que representaba a Ra-Marduk en su aspecto celeste, o sea, como si fuera el planeta Nibiru, ¿no? El planeta de los millones de años. Esta religión se convirtió aquí Marduk se convirtió en el invisible, ¿no? Como el planeta Nibiru, que cuando pasa, se aleja del sistema solar, ya nunca más se vuelve a ver porque se va al espacio profundo, se vuelve invisible. Pues así también los sacerdotes en Egipto, seguidores de Marduk, le atribuyeron esa cualidad a Marduk, que se fue de Egipto por miles de años a Babilonia y a otros lugares. Entonces en Egipto se le decía también el invisible a él, como si fuese el planeta Nibiru que se fue a lo profundo del espacio, en su órbita. Entonces en Egipto a él se convirtió en el invisible, que significa amén. Por eso cuando los cristianos hoy dicen amén en las iglesias, ni saben que están mencionando a ese Marduk, que murió en su ciudad en Babilonia. Ya cuando Alejandro Magno llegó a Babilonia, en la época floreciente de los griegos, encontró el ataúd de Marduk, ya había muerto. O sea, toda esa parafernalia de que eran dioses, que Marduk le había prometido la inmortalidad a sus seguidores, como que era un dios, y Inanna la resurrección, todos esos disparates se fueron yendo de la mente del terrestre y fueron superando esas supersticiones y esas religiones que creían en la resurrección, en la vida eterna, en la resurrección de los muertos que creó Inanna. Eso fue desapareciendo de la mente del terrestre, así como fueron desapareciendo los seguidores de Marduk en Egipto, de Amón-Ra. Hasta el final ya no quedan apenas las ruinas de esos templos, de esos llamados dioses. Ven como esas mentiras, el tiempo se encarga de que desaparezcan de la mente de los terrestres. Y eso va a pasar con las religiones que tenemos hoy también. Creaciones para controlar el poder a nivel de la mente y material, controlan medio mundo, pero terminan desapareciendo porque el terrestre va evolucionando, ¿no? Va avanzando en sus conocimientos. Entonces en Egipto se le llamó a él Amón-Ra, o el invisible, el amén, porque estaba muy lejos, ¿no? Y se había ido. Y sigue diciendo entonces Zecharia Sitchin, la transición a la nueva era y la nueva religión de Marduk. La nueva era es ese tiempo en que Marduk dice, ahora el sol sale por mi constelación, porque simplemente no es que era ese grupo de estrellas, no es de nadie, pero lo representaba él, en la mente de ellos, ¿no? Él decía, el sol está saliendo en mi constelación, que es la constelación del Cordero, en esa agrupación de estrellas, por ahí está saliendo el sol ahora. Entonces es el turno de mi reinado aquí en la tierra. Yo voy a ser el comandante en jefe sustituyendo a Enlil. Y esa transición se dio, porque después del ataque nuclear, Enlil decidió abandonar Mesopotamia e instalarse en sus nuevos dominios aquí en América, en Tiwanaku, con su hijo Ninurta. Ahí se creó una inmensa civilización guiada por Enlil y Ninurta, que asumieron nuevos nombres aquí en América, como los Anunnaki asumían nombres en Mesopotamia, asumían nombres distintos en la India, asumían nombres distintos entre los griegos, asumían nombres distintos entre los egipcios, asumían nombres distintos entre los incas aquí. Entonces eso se debe al lugar distinto donde va en el planeta, que tiene diferente idioma.
Y esa transición de la era de Enlil a la era de Marduk se dio, pero no como se esperaba. Marduk esperaba, y los seguidores esperaban, prometían una época floreciente en que todos los otros Anunnaki o dioses les iban a Mesopotamia y les reconocían el poderío de Marduk y querían vivir allá en su palacio, todos con sus seguidores, pero dándole fuerza, justificando la soberanía de Marduk. Todo eso no fue como se pensaba. Por eso dice Zecharia Sitchin, la transición a la nueva era y la nueva religión de Marduk no fue tan suave en las tierras que eran de Enlil, ahí en Mesopotamia. En primer lugar, en el sur de Mesopotamia, en los países occidentales, que habían sufrido las consecuencias del viento maligno, tenían que recuperarse del desastre antes de que iniciara esa era de reinado grande de Marduk. Pasaron 70 años después del desastre nuclear ahí en Mesopotamia para que esas tierras pudieran repoblarse, esas ciudades arrasadas por ese viento tóxico. Y como ya dijimos antes, llegaron otra gente que no eran de ahí. Miles de los que vivían en esa zona se fueron a otros lugares, se fueron los Anunnaki que también, porque los Anunnaki dependían de los terrestres. Los Anunnaki llegaron a un momento en que ellos tenían a los terrestres sí como servidores en todo, pero esa situación hizo que ellos se convirtieran en esclavos de esos servidores. O sea, sin esos servidores no podían vivir. Llegaron a una especie como de caer en ser vagos, no hacían nada, los terrestres le hacían todo. Y entonces, si a ti hay alguien que te hace todo lo que tú necesitas, tú dependes de esa persona. Y así pasó con esos Anunnaki en Mesopotamia. Se fueron de ahí y se llevaron sus seguidores para que les siguieran sirviendo en todo lo que ellos necesitaban, en lugar de aceptar el convite de Marduk para que vivieran ahí y los reconocieran como el comandante en este. Decidieron irse de ahí a otros lugares del planeta. Otros se quedaron y otros se fueron a los países alrededor de Mesopotamia, en lo que hoy es Irán, Turquía, Palestina, Líbano, todos esos lugares. Y desde esos lugares siguieron conspirando para dificultarle a Marduk su reinado como comandante en jefe. Sigue diciendo entonces Sitchin que se recordará que la calamidad que cayó sobre Sumer no vino provocada por la explosión nuclear en sí misma, sino por el viento radiactivo que generó esa explosión, ¿no? Entonces, la explosión en sí no fue la que se lanzó en el monte Sinaí, que lo hizo desaparecer, lo derrubó, lo convirtió en llanura, lo destruyó con todo el espacio puerto que había ahí. Ese viento vino, y las consecuencias, el viento del Mediterráneo llevó ese viento hacia el este, hacia lo que hoy es Irak, donde estaba la civilización sumeria, y eso fue lo que causó el desastre. No la explosión en sí, sino los vientos que trajeron esa nube tóxica, ¿no? Eso es lo que está diciendo Zecharia Sitchin. Se recordará que la calamidad que cayó sobre Sumer no vino provocada por la explosión nuclear en sí misma, sino por el viento radioactivo que generó dicha explosión. Las ciudades quedaron vacías de residentes y de ganado, de todo lo que tenía vida, ¿no? Residentes, ganados, animales de todo tipo, la flora, la fauna, toda arrasada, ¿no? Las aguas envenenadas, todo eso. Las ciudades quedaron vacías de residentes y de ganado, pero no se vieron afectadas físicamente. O sea, esa nube no tenía la capacidad de destruir edificios. Eso es a lo que se refiere. Por eso dice, las ciudades no fueron afectadas físicamente. Las aguas que estaban contaminadas, pero la corriente de los dos grandes ríos, Tigris y Éufrates, no tardó en corregir este problema. Como son ríos, el agua va corriendo hacia el mar, se va llevando la radioactividad poco a poco y se van limpiando. Es diferente que si fueran aguas estancadas o cercadas, como por ejemplo en el Mar Muerto.
el ataque de Nergal nuclear en el Mar Muerto contaminó todo el mar y sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Mar Muerto está cercado, no es una agua que siga corriendo, no, y se limpie sola. Por eso sigue el Mar Muerto, por eso se le dice muerto, porque no se produce nada, por la radioactividad que se quedó ahí. El Tigris y el Éufrates, como son dos ríos corrientes que van hacia el mar, pues se van limpiando solitos, llevándose esa radioactividad al océano, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir Zecharia Sitchin aquí. Las aguas estaban contaminadas, pero la corriente de los dos grandes ríos no tardó en corregir este problema. La Tierra absorbió el veneno radioactivo y por eso tardaría más en recuperarse. La Tierra, pero también mejoraría con el tiempo, porque a medida que la Tierra se va curando de los tóxicos que tiene, se va desintoxicando, también es una tierra que va a estar más descansada, porque no hay gente que la esté plantando, ¿no? Sacándole material, plantándole los alimentos que necesita. Entonces la tierra que está ahí va a estar más conservada. A medida que se va curando va a estar más conservada porque no está siendo trabajada. La tierra absorbió el veneno radioactivo y por eso tardaría más en recuperarse, más que las aguas que van corriendo. Pero también mejoraría esa tierra con el tiempo, y así poco a poco la gente repobló las ciudades y volvió a trabajar las tierras que habían sido desoladas. El primer gobernante administrativo del que se tiene constancia en el devastado sur de Mesopotamia, ¿no? 70 años después comienzan a aparecer de nuevo los reinos que habían en esas ciudades, los reyes, los habitantes que están ahí comienzan a levantarse de nuevo. Entonces, después de 70 años, dice el primer gobernante administrativo del que se tiene constancia en el devastado sur de Mesopotamia, fue un ex gobernador de Mari, que era una ciudad que estaba más al norte de Mesopotamia, lo que hoy es Siria, por ahí. O sea, no era un sumerio. Fue un ex gobernador de Mari, una ciudad del noroeste. O sea, él era gobernador en Mari, en esa ciudad-estado, y fue nombrado allá en Sumeria, en el sur. Fue un ex gobernador de Mari, una ciudad del noroeste, junto al río Éufrates. Se nos dice que no era de simiente sumeria. Su nombre era Isbi-Erra. En su nombre le está honrando a Erra, que era Nergal, el hermano de Marduk, que se cambió al grupo de Enlil, al clan de Enlil. Eran medios hermanos de padre. Entonces ese primer rey, después de ese cataclismo nuclear en el sur de Sumeria, se llamó Isbi-Erra en honor a Nergal Erra. Era de hecho un hombre semita. Estableció su cuartel general en la ciudad de Isin y desde allí supervisó los esfuerzos realizados para resucitar el resto de ciudades. Resucitar el resto de ciudades que habían sido arrasadas, pero no físicamente, sino a nivel de los habitantes, de las plantas, ¿no? Todo quedó destruido, la economía, la vida normal. Él intentó restablecer todo eso después de 70 años más o menos. Estableció su cuartel general en la ciudad de Isin y desde allí supervisó los esfuerzos realizados para resucitar el resto de ciudades. Pero el proceso fue lento, dificultoso y en ocasiones caótico. Sus trabajos de rehabilitación los continuarían sus sucesores en el reino, que también tenían nombres semitas. La denominada dinastía de Isin, esa ciudad que no era de Sumeria. Una dinastía es un rey que inicia y los hijos y los nietos y los bisnietos continúan reinando. Entonces se convierte en una dinastía. Ese rey la inicia y siguen sus descendientes gobernando. Dinastía de
de Isin. Es como que llega un rey aquí a un país de América y ese rey, pues sus hijos, sus nietos, sus tataranietos siguen gobernando. Entonces ese rey fue que inició la dinastía con tal apellido, tal nombre. Eso se refiere. No es nada extraño. Dice, el proceso fue lento y dificultoso y en ocasiones caótico. Sus trabajos de rehabilitación los continuarían sus sucesores, que también tenían nombres semitas, ya no tenían más nombres sumerios. La denominada dinastía de Isin, porque fue en esa ciudad donde ese rey estableció su cuartel general. En total les llevaría casi un siglo devolverle la vida a la ciudad reino de Ur, ahí en el sur de Mesopotamia, que había sido afectada por la nube tóxica y la mayoría de sus habitantes se fue de ahí. En total les llevaría casi un siglo devolverle la vida a Ur, el centro económico de Sumer, y posteriormente a Nippur, el tradicional corazón religioso del país, donde una vez vivió Enlil, comandante en jefe, que era el centro económico religioso también, el ombligo del mundo, le decían ellos, porque ahí estaba la comandancia general de ellos aquí en la tierra, en Enlil, en Nippur, ahí en el centro de Mesopotamia. Pero para entonces ese proceso de rehabilitación sucesiva de ciudades entró en conflicto con otros gobernantes locales y el antiguo Sumer siguió fragmentado y roto. No volvió a ser nunca más lo que era esa gran civilización. Hasta la misma Babilonia, que había quedado fuera del rumbo seguido por el viento maligno, la nube tóxica radioactiva, precisaba revitalizar y repoblar el campo para poder alcanzar un tamaño y un estatus imperial. El viento maligno, la nube tóxica, no llegó a la ciudad de Babilonia, pero sí afectó los campos que quedaban en el camino de la nube tóxica. Entonces, afecta a los campos significa que queda afectada la producción agrícola, de telas, de animales, de carne, todo. Entonces afecta mucho. Eso debilita la economía de la ciudad. Le sigue diciendo, hasta la misma Babilonia, que había quedado fuera del rumbo seguido por el viento maligno, precisaba revitalizar y repoblar el campo para poder alcanzar un tamaño y un estatus imperial. Ven la importancia de los campos, ¿no? Ahí sale la producción. Una ciudad que no tiene, cierra el cauce de alimentos que vienen del campo, de los campesinos que plantan, en una ciudad que tiene problemas, va a tener problemas, ¿no? ¿Dónde compramos los víveres, los alimentos que hay diariamente en los grandes supermercados de la ciudad? Y todo está vacío. Ahora, ¿qué hacemos? Todo eso viene del campo, ¿no? Cuando el campo cierra la llave, la vida en la ciudad se complica. Dice entonces, por lo que se precisó de algún tiempo para conseguir la grandeza de las profecías de Marduk. Recuérdense que el hijo de Marduk andaba profetizando, o sea, anunciando que en Babilonia vendrían nuevos tiempos, una gran prosperidad, una gran felicidad para el pueblo, desarrollo económico, político, industrial entre comillas, en esa época, cuando comenzará a reinar Marduk, y no sucedió así. Tuvo que pasar más de un siglo hasta que una dinastía formal, que los expertos denominan la primera dinastía de Babilonia, se instaurara en el trono. Hacia el 1900 a.C. fue eso. Y aún tendría que pasar otro siglo hasta que llegara un rey capaz de materializar la profetizada grandeza de Babilonia. Su nombre fue Hammurabi. Se le conoce principalmente por el código de leyes que promulgó. Es un librito pequeño, se vende en las librerías, el código de Hammurabi, un código de leyes. Se le conoce principalmente por el código de leyes que promulgó, leyes que dejaría inscritas en una estela de piedra
que los arqueólogos descubrieron y que ahora está en París en el Museo del Louvre. Los ladrones de siempre, los que se roban la arqueología de otros países, tienen los tesoros y no los devuelven. Oiga, ¿dónde está esa estela? ¿Saben lo que es una estela? Es un pedazo de piedra vertical y en esa piedra se tallan, se escriben, inscriben, no escriben, inscriben, significa que es algo escrito para que dure mucho tiempo, entonces se dice inscriben, no escriben. Ahí se inscribieron algunas palabras que el rey Hammurabi ordenó que se inscribieran en esa estela. Y esa estela se la robaron los ingleses, los franceses en este caso, está en París, en el Museo del Louvre. Los europeos, hablando ya de esa gente que tienen el poder, son expertos en robar cosas de otros países, igual que Estados Unidos. Entran a robar arqueología. No se han podido llevar las pirámides de Egipto porque no hay manera de que las cambien de lugar. Pero si no, ya las tuvieran en los museos de Europa, como se han llevado columnas enteras de palacios de Grecia, de Egipto, de otros lugares. Ladrones, y no le avergüenza ser ladrones de tesoros culturales de otros países y no los quieren devolver. Y sigue diciendo entonces: pero harían falta 2 siglos más para que la visión profética de Marduk referente a Babilonia, de que iba a ser una grandeza enorme, con él reinando en Babilonia, nombrando los reyes que él quisiera ahí, que le honraran, que le sirvieran en todo lo que él mandara, porque eso hacían todos los Anunnaki en sus ciudades, estados, ¿no? Nombraban a los reyes y esto le hacían los edificios que los Anunnaki pedían, les restablecían, se los renovaban, o sea, todo ese privilegio que le caía a los Anunnaki cuando nombraban un rey en sus ciudades. El rey era un muñeco de esta gente, o sea, ellos eran el poder detrás del trono, los Anunnaki, llamados dioses, ¿no? Cada uno en su ciudad. Entonces era una vida buena de vagos, ¿no? Y el rey se encargaba de proveer a la residencia del Anunnaki, que el terrestre le llama de templo, todo lo que necesitaba para una vida de rico, como diríamos hoy. Los servicios, los oficios, todo lo que él necesitaba. El rey era nombrado para que le sirviera a ellos y fuera como un intermediario entre ellos, los Anunnaki, y el pueblo, ¿no? Dice entonces, sigue diciendo Zecharia Sitchin que las escasas evidencias de los tiempos posteriores al desastre nuclear, después del desastre nuclear, algunos expertos se refieren al periodo posterior al hundimiento de Ur como la edad oscura de la historia mesopotámica, como la Edad Media. Hay mucha gente que se deja engañar, señores. La Edad Media fue la época más oscura, pero no del planeta, señores. Eso se dio solamente en Europa, que era trazadísima, estaba trazadísima. Eran un monte de reyitos con unos territorios y se la pasaban luchando entre ellos. Primero eran aldeas salvajes y después se convirtieron en reinos. Eligieron un rey y era lucha para acá y lucha para allá por territorio, robándose uno al otro y matándose uno al otro. Una época oscura. La Edad Media solo pasó ahí en Europa. En Asia no hubo Edad Media, en China no hubo Edad Media, por los lados de Rusia no hubo Edad Media. Aquí en América no hubo Edad Media. Edad Media es un tiempo oscurísimo de atraso a todos los niveles que solo se da en ese pedacito de tierra que llaman Europa, que es más pequeña que un estado de uno de los estados de Brasil. Europa, un pedacito de tierra. Ahí se dio la Edad Media, pero en los textos la gente lee como que la Edad Media fue un fenómeno mundial. No, fue en ese pedacito de tierra que llaman Europa. La Edad Media, la Edad Oscura, atraso en todos los sentidos. Atraso y violencia, salvajismo, ¿no? Edad Oscura. Entonces esos expertos llaman a esa
a esa edad, la edad oscura de la historia mesopotámica. Sugieren que Marduk invitó a otros dioses, incluso a sus adversarios, a que residieran en Mesopotamia, que se encargaran de recuperar y repoblar sus propios centros. O sea, una política de tolerancia. Yo voy a reinar, soy el comandante en jefe, el centro va a ser aquí Babilonia, pero todos ustedes que no querían que yo gobernara pueden quedarse aquí, vivir aquí en Mesopotamia. Le podemos construir residencias a todos y sigan con sus seguidores, que los tratan como dioses. Sigan con sus privilegios, pero residan aquí. ¿Por qué? Porque esa residencia de esa gente ahí le daba un estatus a Marduk de que tenía el poder, porque todos estaban ahí alrededor de él, los Anunnaki. Por eso muchos decidieron no hacer ese juego y se fueron a otros lugares del planeta con sus seguidores. Otros se quedaron en los países de alrededor y le hacían la vida imposible a Marduk. Entonces no fue una época como que se realizó como se profetizaba o se prometía. Dice, Marduk invitó a otros dioses, incluso a los que le adversaban, a que se encargaran de recuperar y repoblar sus propios centros de cultos antiguos, pero existen dudas sobre si aceptaron su invitación. Los trabajos de recuperación y reconstrucción que comenzara este rey llamado Isbierra comenzaron en Ur, en el sur, lo que hoy es Irak, donde estaba Nanar-Sin. Comenzaron en Ur, pero en ningún sitio se menciona que Nanar-Sin y su esposa Ningal volvieran a Ur a aceptar la invitación de Marduk y la restauración de la ciudad que se estaba realizando. No hay ningún documento que informe que esos dioses Anunnaki volvieran a reinar, a vivir en su ciudad ahí en Ur. Sí que existen menciones de la ocasional presencia de Ninurta en Sumer. Recuérdense que Ninurta también tenía su ciudad en Sumer, ahí en Mesopotamia, que era la ciudad de Lagash. Era como una ciudad-estado, donde él nombraba a los reyes que habían ahí. Y ahí tenía su gran palacio, su gran residencia o templo, como le llamaban los terrestres. Dice, sí que existen menciones de la ocasional presencia, o sea, de vez en cuando él aparecía por ahí donde él estaba, en los dominios que tenía aquí con su padre en el Tiwanaku, vivían ahí. Una gran civilización. Del Tiwanaku surgieron razas negras, blancas, que se expandieron por todo el planeta, de Tiwanaku, por Europa, por Asia. Esas razas que se desarrollaron ahí en el Tiwanaku son fruto de esa gran civilización que en Lili y Ninurta desarrollaron, y Ningisida estaba cerca de ellos ahí, en lo que hoy es Mesoamérica, este territorio que va desde el sur de México hasta lo que es Nicaragua, Costa Rica, por ahí, Mesoamérica. Todo eso fue una gran civilización, con esa de los Andes ahí, que irradió a otras civilizaciones del planeta. Le dejaron su comando a Marduk allá en Mesopotamia y se vinieron para acá. No quisieron aceptar el reinado de él como comandante en jefe en el planeta. Entonces le dijeron, reina tú es lo que tú quieres reinar, reina en tus ruinas. Y ellos se vinieron para acá. Dice que Ninurta aparecía ocasionalmente por esos lugares ahí en Mesopotamia. Ocasionalmente. O sea que no hizo presencia permanente allá. Porque él y Marduk eran del grupo contrario, ¿no? Y Ninurta lo venció varias veces. Entonces Ninurta no se plegó a ese llamado de Marduk. Vengan todos, residan acá. Porque era una política la de Marduk, elaboró una política de comprensión, diríamos hoy, de paz, incluso con sus enemigos, pero con un objetivo, que vinieran y residieran ahí para que le dieran justificación a su reinado, para que él se alabara diciendo, miren como todos ellos viven aquí alrededor de Babilonia, mi gran ciudad, o en la ciudad, significa que todos ellos reconocen mi supremacía. Eso no se dio como él quería.
Entonces dice que ocasionalmente Ninurta aparecía por ahí, en Sumer, especialmente en lo referente a la protección del país, a cargo de tropas elamitas y gutías. Los elamitas eran tropas, eran pueblos que habían sido entrenados por Ninurta, que vivían en lo que hoy es Irán, que está al este de Mesopotamia, ¿no? de lo que hoy es Irak. En medio del Éufrates y el Tigris, ahí en Irak estaba Mesopotamia, entonces Irán estaba más al este. Por ahí vivían los elamitas, los gutíos, países que Ninurta los estrenaba en el arte de la guerra, y otros seguidores de Enlil también los entrenaban, esos pueblos por ahí, los elamitas, los gutíos. Y incluso en Sumeria fueron llamados como mercenarios para ayudar a los enlilitas en su lucha contra la gente de Marduk, antes del desastre nuclear. Entonces dice que Ninurta, existen menciones de la ocasional presencia de Ninurta en Sumer, especialmente en lo referente a la protección del país a cargo de tropas elamitas y gutías. Pero no existe registro alguno que indique que su esposa Bau era la esposa de Ninurta, volviese de nuevo a su amada Lagash, a residir en su residencia ahí, en su templo. Se fueron cuando llegó la nube tóxica y no volvieron a residir más. Pero no existe registro alguno que indique que su esposa Bau volviese de nuevo a su amada Lagash. Los esfuerzos de Isbierra, ese rey, y de sus sucesores por restaurar los centros de culto y sus templos culminaron al cabo de 70 años en Nippur, pero no hay mención alguna sobre si Enlil y Ninlil volvieron a establecerse en Nippur, que había sido su ciudad antiguamente. ¿A dónde habían ido?, dice Zecharia Sitchin. Se pregunta. Una forma de explorar este intrigante tema consistió en determinar lo que el mismo Marduk, ahora Dios supremo y comandante de todos los Anunnaki, había planeado para ellos. Evidencias textuales y de otros tipos de procedentes de aquella época demuestran que el ascenso de Marduk a la supremacía no terminó con el politeísmo, o sea, los seguidores de otros Anunnaki o dioses siguieron igual, no terminó. No se eliminó esos dioses y se concentró todo en uno que sería Marduk. Eso no se dio, lo que está diciendo Zecharia Sitchin. Dice, al contrario, su supremacía requería de la continuidad del politeísmo, o sea, muchos dioses. Pues para ser supremo entre los dioses era necesario que existieran otros dioses, lógicamente, ¿no? Él estaba dispuesto a dejarlos en paz, siempre y cuando sus prerrogativas estuvieran bajo su control. O sea, lo dejo en paz, tengan sus templos, sus seguidores, pero yo soy el que controlo. Si reconocen eso, no hay problema. Él estaba dispuesto a dejarlos en paz siempre y cuando sus prerrogativas estuvieran bajo su control. En una tablilla babilónica, en la porción que no está deteriorada, se registran los siguientes atributos divinos de los que a partir de entonces se investiría Marduk. Si Ninurta tenía un atributo como el dios que le dio la azada al terrestre, el arado para que plantara, ese atributo ahora se lo daban a Marduk. Marduk es el nuevo Ninurta de la azada, de los implementos que tiene el terrestre para labrar la tierra, ¿no? Sin negar el Anunnaki de los ataques, de la lucha. Ahora Marduk es el nuevo Nergal de la lucha, del ataque. Si otro Anunnaki llamado Sababa, ese era el rey del combate, ahora Marduk es el nuevo Sababa, el nuevo rey del combate. Le fueron dando los atributos de otros Anunnaki a Marduk. Si Adad era el que daba la lluvia, ayudaba a que cayera la lluvia, ahora Marduk es el nuevo Adad. Si Enlil era el comandante, el señorío, ahora Marduk es el nuevo Enlil. ¿Ve? Todos esos atributos se los daban a Marduk, pero aún así la cosa no volvió a ser como era antes. Así fue terminando y se fue desarrollando esa era de Marduk,
y no fue como se profetizó. Vamos a parar por acá. En la próxima lectura entonces continuamos con esta obra de Zecharia Sitchin, el final de los tiempos. ¿Ves? Son fin de tiempo, de épocas en que ellos se repartían el poder. No tiene nada que ver con fin del mundo, como se hablan las religiones hoy. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.